Génesis capítulo 9, versículos 18 al 19. Dice así la palabra del Señor. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. De tres familias se llenó la tierra. Tres familias más la de Noé, que era el padre de estas tres familias, entraron al arca que Dios le ordenó a Noé construir para poder ser librados de la catástrofe mundial que fue el diluvio. A través de esta catástrofe, toda carne, toda bestia que se arrastra en la tierra terminó su vida por causa del pecado y la maldad que habitaba en la tierra. Tres familias son libradas por la gracia, por la misericordia de Dios. El juicio de Dios cayó sobre esta tierra y fue inminente. Así como en el futuro los juicios de Dios son inminentes. Y así como tres familias en un arca fueron librados, Dios llama a cada uno de nosotros para ser librados también. El arca ya no es un barco de madera, sino ahora el arca se llama Jesucristo. Pero regresando al pasado, vamos a entender dos cosas este día, dos aspectos que encontramos en la narración del capítulo 9, 10 y 11 del Génesis. En estos dos capítulos, más parte del 9, el escritor sagrado deja un registro de la descendencia de estas tres familias. Usted va a leer en el capítulo 10 una descendencia, un montón de nombres, padres e hijos, ¿sí? ¿Y qué importancia tiene esto? Tiene mucha importancia histórica, porque de estas tres familias descendemos todos los seres humanos que habitamos esta tierra. Y se resaltan algunos nombres importantes y tiene una razón de ser, lo cual le voy a explicar en esta mañana. Así que estos dos aspectos importantes son los siguientes. El primero es el legado histórico de los hombres de quienes descendemos los hombres. Y segundo, es la condición caída de la espiritualidad de la humanidad. Sin importar que Noé fuera un hombre justo, piadoso, que haya sido el profeta de Dios usado en ese tiempo, que sus hijos hayan también visto la mano de Dios, la descendencia que traería Noé, la descendencia que trae Noé o que nacería, se desarrollaría lejos de Dios. Así que hablemos de estos dos conceptos. El primero de ellos es el legado histórico, el origen de las naciones. Usted se puede preguntar de dónde descendemos. Para los evolucionistas descendemos de los homínidos, de los monos. Sin embargo, hemos entendido que descendemos de una pareja en común que es Adán y Eva. De ahí aprendimos que se desarrolló los primeros hombres que pecaron, hombres perversos de la descendencia de Caín, una descendencia santa que fue la del segundo hijo de Adán y Eva. Y de esta descendencia es de donde nace Noé. Hombres, todos sus abuelos, bisabuelos fueron hombres de mucha edad, posiblemente hombres piadosos, hasta llegar a Matusalén, que seguramente fue el que conoció Noé. Noé, que vivió muchos años, es el que construye el arca. Pero dice la Biblia que todos los hombres corrompieron su corazón. Posiblemente los hombres más piadosos murieron. El último fue Matusalén, antes del diluvio. Y todos aquellos que murieron en el diluvio merecían la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. No porque no la merezcamos nosotros también, la merecemos. Pero Dios envió a Jesucristo y por eso estamos aquí, porque Él nos ha salvado. Y por eso, hermano, podemos librar la muerte, porque Él nos levantará, Él nos resucitará por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Pero tres familias son salvadas en el arca. Tres familias, y de ellas, de estas tres familias, desciende toda la humanidad.
El capítulo 10 menciona la descendencia de los 3 hijos de Noé. De cada uno de ellos muestra la región en donde la descendencia había de poblar. No hay muchos datos, pero lo suficientes para darse una idea. 3 hijos tuvo Noé. ¿Cuáles son sus nombres? El primero de ellos es Jafet, el segundo Cam, el tercero Sem. No están en orden de nacimiento. No sabemos por qué el libro de Génesis los muestra en un orden diferente. Por lo general mostraría al mayor y después al mediano y después al menor. Sin embargo, no es el caso. En el orden en el que aparece en el libro de Génesis, aparece primero Jafet. Según el versículo 5, en Génesis capítulo 10, versículo 5, dice, de estos, o sea, de la descendencia de Jafet, se poblaron, aquí dice la Reina Valera, las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Se entiende que se refiere a costas, islas o lugares cercanos al mar. Así que según el verso 5, la descendencia de Jafet pobló las costas o las islas, posiblemente desde el Mar Negro y Caspio hasta España, todo el mar Mediterráneo, todas estas costas. Así que eran hombres costeros, poblaron esos lugares. El otro hijo que se llama Cam, ¿cómo se llama el segundo hijo? Cam. Cam pobló, o todos los hijos de Cam, la descendencia de Cam, poblaron África y después se asentaron a lo largo de la costa mediterránea de ese continente. Posiblemente todos los africanos, la mayoría de africanos son descendientes de Cam. ¿Okay? De hecho, todos los egipcios, uno de sus hijos, de los hijos de Cam, si usted ve el versículo 6, ¿cuáles eran los hijos de Cam? Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Cus sería el padre de las cusitas o de los cusitas. Moisés se casó con una mujer cusita, es decir, descendencia de Cus, seguramente del África, posiblemente era una mujer morenita. ¿Sí? El segundo hijo de Cam es Mizraim. Mizraim es el fundador de Egipto. Posiblemente significa Egipto, así se llamaba la ciudad que funda. De ahí viene Egipto. Por eso es que todos los descendientes de Cam descienden son los que se establecen en el África, en toda esa región. Y hay algunas otras regiones en el área de Canaán, por eso una región de donde proviene, por ejemplo, Abraham, era cerca de Canaán. La tierra que el pueblo de Israel había de heredar era la tierra de Canaán, donde poblaban los cananitas. Estos cananitas posiblemente eran descendientes en su mayoría de Cam. El tercer hijo, que era el mayor, el primogénito, de donde desciende el Señor Jesús y donde descienden los hebreos, y por eso a lo mejor lo ponen en último para darle un hincapié, es Sem. Sem es de donde descienden todos los hebreos. Ponga atención en el versículo 10, versículo 32, para concluir esta parte, que dice, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones. Y otra vez menciona esta palabra que leímos al principio. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. ¿De dónde descendemos? De algunos de estos. ¿Descendemos de Sem, de Cam o de Jafet? ¿De cuál desciende usted? No sabemos, ¿va? ¿Tiene usted descendencia judía? Si la tiene, si alguien aquí tiene descendencia judía, ¿de quién desciende? De Sem, ¿verdad? De Sem. Me pongo a pensar, esto es no sabemos, pero este es mi pensamiento, que si los hijos de Jafet se pusieron en las costas y llegaron hasta España, a lo mejor algunos de nosotros descendamos de Jafet, porque creo que la mayoría de nosotros somos de descendencia española o europea, ¿sí? La mayoría de nosotros somos indígenas, que descendemos de indígenas de nuestros países. Algunos tengan sangre maya, ¿sí? Pero también combinada con la sangre española. Ahora, ¿de dónde llegaron los mayas? ¿De dónde poblaron la tierra? Ahí sí, de algunos de estos. Así que tenemos una combinación a lo mejor de los tres, ¿sí? Pero descendemos todos, eso sí, todos descendemos de Noé.
¿Ok? No me voy a meter mucho a la descendencia, le voy a dar un estudio un poquito más profundo más adelante. Me voy a enfocar en algunos datos de aquí. Esto es muy amplio, mucho tema, así que voy a dividir esto en dos partes. Solamente me voy a enfocar hoy en que descendemos de ellos y en la parte espiritual, en una parte espiritual. ¿Ok? Así que dos cosas que vienen como datos: el origen de las naciones, de dónde descienden todas las naciones, de 3 personas. ¿Ok? No creemos en la evolución no le va a decir otra cosa. ¿Sí? Creemos la Biblia y la Biblia dice que descendemos de 3 personas, de 3 familias descienden todas las naciones de la tierra. ¿Ok? Ahora, la otra pregunta que vamos a contestar es: ¿de dónde se originan las lenguas, los idiomas? Vamos al capítulo 11 de Génesis, versículo 1 al 11. Usted se va a acordar de este pasaje, de la famosa Torre de Babel. Dice la escritura en Génesis 11 así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edificémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿De dónde se originan las lenguas? ¿De dónde se reparte la tierra? De Babel. De esas llanuras, como dice ahí la Biblia, las llanuras de Sinar. La Biblia identifica estas planicies de la tierra de Sinar como el lugar en donde se inician las lenguas. Entendamos lo siguiente: el lenguaje es algo que no es físico. ¿Sí? Usted puede agarrar el lenguaje, lo puede medir a cierto punto, ciertas cosas, pero no se puede poner una báscula el lenguaje. Es algo que está en el hombre. Ahora, piense en esto. Dice el Génesis: y Dios creó al hombre y a la mujer, ¿verdad? El hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Y cuando Dios hizo a Adán, ¿cómo le habló Dios a Adán? ¿A señas? Le habló. Cuando dice le habló, ¿verdad? Y Dios dijo. La serpiente que hizo con Eva, le habló. Era una serpiente que hablaba. La pregunta es: ¿qué idioma hablaban? Yo creo que español. Ajá. Los hispanos diríamos: yo creo que hablaban ese lenguaje de Dios, ¿no? El español. ¿Quién sabe qué idioma hablaban? No sabemos cuál fue el idioma. ¿Se preservará? ¿Será alguno de los idiomas que existen en el mundo? Tal vez. No lo sabemos. A lo mejor desapareció el lenguaje que hablaba. Pero el mismo lenguaje con el cual Dios hizo a Adán y que entendía a Eva y que se comunicaba Adán y Eva, porque se comunicaban, hablaban, y es el mismo con el que se comunicaban a todos sus hijos, y todos sus hijos profetizaron. Es el mismo lenguaje con el cual habló Lamec, el mismo lenguaje con el cual hablaba Noé, el mismo lenguaje con el que se hablaban los hombres perversos, los gigantes de la tierra, del cual habla el Génesis. Y fue el mismo lenguaje que se hablaba en el arca. Era el mismo lenguaje que cuando salieron del arca se hablaban todos los hombres que nacieron de la descendencia de estos 3 hombres. Es decir, ¿qué idioma hablaban? Hablaban el idioma de Noé. Y Noé, recuerden, fue el único que no conoció a Adán y a
y al hijo de Adán, ¿sí? A Set. No conoció de dónde descendía. Fue el único, todos los demás lo conocían. Así que, ¿qué idioma hablaba Noé? El mismo que hablaba Adán. Hablaban un mismo idioma. ¿Y estos hombres qué idioma hablaban? El mismo. Así que el lenguaje fue una obra de Dios. Entendemos por la Escritura que el lenguaje es una obra de Dios. Es una gracia que el Señor nos da de comunicarnos, ¿sí? Ahora, vea esto interesante. ¿Usted cree que un perro en China ladre diferente que un perro en Estados Unidos? ¿Verdad que no? Ahora, los perros en cualquier lado se van a comunicar en su lenguaje tan primitivo que tengan, ¿sí? Se van a entender, los animales se entienden. Por decirlo así, los animales fueron hechos con un lenguaje único, ¿sí? Pero mire, ¿cuál es el problema que tenemos muchos de nosotros? Que no entendemos el 100% del inglés. Y si nos vamos a Francia, solamente porque el francés es un lenguaje romance, tenemos ciertas similitudes. Pero si nos hablan portugués, nos hablan francés, nos hablan chino, nos hablan japonés, no nos podemos comunicar con la gente. Es más, ni a señas, porque lo que decimos que, si les hacemos así, para algunos van a decir que es una grosería, ¿verdad? A lo mejor hay misioneros que tienen que aprender eso. Recuerdo el caso de un misionero que cuando estaban llegando todos los aborígenes del helicóptero les hacían así. Y dijeron, mira, nos están dando la bienvenida. Y no, era una seña de váyanse. Porque para nosotros es como que hola, ¿no? Era otra señal, que tiene otro significado. Los hombres no nos podemos entender unos con otros, si no es porque tenemos un lenguaje en común. En aquel tiempo los hombres tenían un lenguaje común y se entendían unos a los otros, porque el lenguaje es obra de Dios. Así que si no nos entendemos unos con otros y porque hay lenguajes diferentes, es porque fue obra de Dios. Nosotros tenemos un trato diferente que los animales. Digo, los animalitos se van a entender. Va a llegar un perrito y va a oler y ya se comunicó. Va a levantar la patita otro perrito y el otro ya se comunicaron, ¿sí? Y no importa si sean chinos, y es más, no importa que uno sea chiquito y el otro sea grandote. Siguen siendo perros y se entienden. Los seres humanos nos encontramos con una persona china, con un vietnamita, con un oriental, con un ruso, y no nos entendemos. Nada más nos miraremos, nos podemos sonreír, pero no nos podemos comunicar. Así que los diferentes lenguajes son obra de Dios. De hecho, el lenguaje es un don de Dios al hombre. Así que desde que el hombre fue creado con capacidades de comunicarse a través del lenguaje. Y aquí en la Biblia vemos que Babel representa la iniciativa de Dios de que el hombre llenara la tierra. Y para que llenara la tierra y no se juntara en un lugar, lo que hizo fue confundir las lenguas. Eso fue un milagro. ¿Tiene sentido? Pues, ¿cómo es que de pronto me entiendo y de pronto no me entiendo? Dios lo hizo. Algo que sucedió ahí en Babel con todos los hombres. Por familias Dios lo hizo. Y agarraron unos sus barquitos, todos los descendientes de Jafet, y se fueron a todas las costas. Unos agarraron sus borreguitos, sus animalitos, y se fueron por acá, otros se fueron por allá, porque resulta que ya no nos entendemos. ¿Sí? No me entiende, pero este sí me entiende. Se reunieron en grupos y se dispersaron por toda la tierra. Y ahí aparecieron todos los lenguajes. ¿Okay? De ahí vienen. Tal vez las raíces de los lenguajes. A lo mejor algunos estudios dicen, el español no se inventó ahí, hermano. Definitivamente el español no viene de la Torre de Babel, porque el español viene del latín, ¿verdad? Entonces hay otras lenguas más antiguas, y de esas lenguas antiguas se ha combinado, y del latín más otras combinaciones vienen el español de ahora. Y todavía estamos combinando mucho de nuestro lenguaje, por eso todavía ya hay palabras nuevas. Antes no existía el internet, así que en la Torre de Babel no inventaron una palabra para el internet, porque no existía el internet.
Hay muchas palabras que estamos todavía aprendiendo y agregando a nuestro vocabulario, al vocabulario mundial. ¿Ok? Entonces, ¿quién hizo las lenguas, hermano? Dios. ¿Sí? Dios. En la torre de Babel. Ahora vamos a ver la parte espiritual de cada uno de estos hechos. Yo le decía que lo que nos da la escritura aquí es muchos de estos datos y que nos explica y nos aclaran de dónde vienen los lenguajes, de dónde vienen todas las naciones. Yo le voy a hablar de las razas más adelante, porque la Biblia no habla de razas, hermano. Por eso el racismo no es bienvenido. ¿Sí? Para el evolucionista hay razas, pero para la Biblia no hay. No hay razas, no existen las razas. ¿Sí? Eso lo voy a hablar más adelante. ¿Sí? Vamos a hablar de la realidad espiritual entonces de esto. En la Biblia, en estas genealogías, aparecen algunos hombres. ¿Qué hicieron estos hombres? La realidad espiritual es de que de 3 familias nacemos todos los hombres, pero tienen una cualidad muy especial. ¿Cuál es? Todos son pecadores. ¿Quién era el más justo de ellos? Noé. Podemos decir que era el justo Noé. ¿Quién era el más justo de ellos? Noé. Era un padre, dice la Biblia, era un hombre justo, por eso Dios escogió a Noé y a su descendencia, a sus familias, para poblar la tierra. Era el justo Noé. ¿Qué esperaría usted de un hombre justo? Que habló la palabra de Dios, que anunció la palabra de Dios, que fue profeta en su tiempo, que era íntegro en su corazón. Esperaría lo mejor, ¿verdad? Esperaría que fuera un hombre íntegro. ¿Y qué esperaría usted de los hijos de este hombre? Que fueran buenos, ¿verdad? No esperaría de un hombre bueno que la tierra, si vamos a poblar la tierra, ¿a qué hombre usted pondría a poblar la tierra si usted fuera Dios? Vamos a imaginar, si usted fuera, o que Dios llegara, oye, a ver, mira, vamos a acabar con toda la tierra. ¿Qué hombre escogemos para poblar la tierra? ¿Agarramos uno de estos gigantes que es muy malo o agarramos a Noé que es muy bueno? ¿A cuál agarraría usted? A Noé, ¿verdad? Ahora, ¿qué esperaría? Que si Noé es bueno, su descendencia fuera buena. Y el otro malo, si ponemos al malo, ¿cómo saldría su descendencia? Mala, ¿verdad? Pero si ponemos al bueno, ¿cómo sería su descendencia? Buena. ¿Verdad? Porque tenemos la idea de que si ponemos una persona buena, sus hijos van a ser buenos, y es una falsa idea. Dios dijo, no voy a seguir lidiando con el hombre porque la intención del corazón del hombre es malo desde su juventud. Dios lo dijo. Dice, y por eso establezco mi pacto con ellos. No los voy a destruir porque de todas maneras ellos van a seguir pecando. Y se lo dijo ¿a quién? Al justo Noé. ¿Sabes qué, Noé? Tu descendencia no va a ser muy buena. Ellos vieron la gloria de Dios. Oiga, los 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, entraron al arca. Ellos fueron librados. Ellos recibieron la palabra de su padre, de Noé. ¿Y qué pasó con ellos? Vamos a analizar a la descendencia. Lo que debemos entender es de que la descendencia sería pecadora. Eso es lo que nos muestra la Biblia. Génesis 9, vaya con 9. ¿Cómo se imagina al buen Noé? Que fuera muy bueno, ¿verdad? Bien, versículo 18, dice. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Ahora mire. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. ¿Qué dan las viñas? Uvas. Cuando usted come uvas es rico y cuando se fermentan también son ricas. ¿Pero qué pasa? Se emborracha. Versículo 21. Y bebió del vino. ¿Y qué le pasó? Y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Se quitó la ropa. Fíjese, estaba borrachito. 600 años, un viejito de 600 años, borrachito y desnudo. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, es decir, se dio cuenta. ¿Y qué hizo?
y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Fue de chismoso, pero es que era muy burlón, porque era malo. 23. Entonces Sem y Jafet, que tenían un corazón noble, bueno, tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos serán a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Y engrandezca Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. No sabemos si Noé sabía lo que hacían las uvas fermentadas. No sabemos si se emborracharan antes, pero seguramente había viciosos. De los hombres malvados y perversos, Noé era el sobrio en medio de los borrachos. Pero aquí, hermano, tenemos a un borracho en medio de sobrios. Un hombre justo. Mire este panorama. Un hombre justo, temeroso de Dios, siervo de Dios, hombre de Dios, el único hombre de Dios de donde desciende la tierra, borracho, embriagado. ¿Podía usted depender de un hombre embriagado? Era Noé, porque era Noé. Óigame, era para todos los, imagínense, el abuelo de todos, era el padre de todos. Debió haber sido un hombre respetable, ¿sí?, que merecía todo honor, todo respeto y además que traía la palabra de Dios. Pero ahí, ¿cómo estaba en medio de su tienda? Borracho. Y eso trajo consecuencia. Fue su propia vergüenza, porque simplemente no sabía lo que hacía. Hasta que despertó, se dio cuenta, no supo qué pasó. Así estaba de borrachito, así estaba de embriagado. Sí. Observe aquí el gran mal del pecado de la ebriedad. Descubre a los hombres cuando están ebrios delatan males que tienen. Los hombres cuando están borrachos son indiscretos. ¿Sabe? Hemos hablado de esto, no me voy a enfocar mucho en el vicio de la borrachera. Hablamos de esto ampliamente hace no tiene muchas semanas, ¿sí? Pero una persona borracha delata males que tiene y entonces los saca fácilmente los secretos. Aquellos porteros borrachos mantienen las puertas abiertas. Por eso la palabra de Dios dice que el sacerdote tenía que no tomar vino para que pudiera discernir lo bueno y lo malo. Porque cuando perdemos la sobriedad dejamos que se meta el pecado. Trae desgracias a los hombres y los expone al desprecio. En la medida que los delata, los avergüenza. Cuando están embriagados, los hombres dicen y hacen cosas que estando sobrios los haría enrojecerse solo de pensarlos. Por eso hay mucha gente que borrachos hacen cosas extrañas, hacen cosas que nunca harían, ¿sí?, inclusive ridículas. Pero son felices así. Pero después cuando se enteran de lo que hizo, se avergüenzan. ¿Sí? No hay ningún un juicio sobre Noé, contra Noé. Lo único es que la Biblia nos deja ver, hermano, que no hay justo ni aún uno. Y me recuerda este pasaje que dice la Escritura: el que está firme, mire que no caiga. Si Noé no sabía el efecto de la uva, realmente él se embriagó de una manera inocente. La Biblia no lo juzga como borracho y lo pone en el lugar, sino siempre lo considera un justo, un íntegro. Y esto no le robó su integridad y no le impidió profetizar, porque la palabra que viene sobre Canaán y sobre sus hijos no fue solamente una maldición sobre Canaán, es una profecía de lo que Dios traería a ellos y a la humanidad, porque ahí está la humanidad completa.
Pero lo que nos puede enseñar, mi hermano, es que cualquiera estamos expuestos, aún por ignorancia, a caer en errores que pueden avergonzar, que trajo graves consecuencias. Le trajo graves consecuencias porque le mostró qué clase de hijo tenía. Realmente, ahí no nos demuestra no nos dice esta palabra que Noé fuera malo, sino realmente este evento de la embriaguez de Noé nos muestra que su hijo era malo. Y nos muestra que Noé, el justo Noé, puede cometer errores. No justifica sus errores, pero que cualquiera de nosotros podemos caer en errores y por eso debemos tener cuidado. El que está firme, mire que no caiga. ¿Usted se considera un justo? Hermano, debemos tener cuidado. Y por eso, hermano, cuando enseñamos acerca del tomar vino, ¿qué le dijimos? Hay razones por las cuales no deberíamos tocar eso. No deberíamos tomar vino. Muchos dicen, pero si ahí sacan este versículo, Noé se embriagó, Noé se emborrachó. Sí, pero la Biblia no te está diciendo que te emborraches tú. ¿Sí? No te está dando un permiso. Precisamente te está enseñando cuál fue la consecuencia de un justo borracho. ¿Se imagina al pastor borracho? Usted deja de venir a la iglesia. Y tendría mucha razón. Que me encontré al pastor allá bien borracho. ¿Sí? Oye, a veces así sucede. Me encontré a un hermano, fíjese, un hermano bien metido ahí está en la iglesia, bien metido. Me lo encontré bien borracho, fíjese. Es un mal testimonio. Es algo malo, trae consecuencias. El borracho lastima a su familia. El borracho hiere a su esposa, hiere a sus hijos. El vicioso tiene consecuencias. Realmente la Biblia nos está diciendo aquí que hay riesgos espirituales. Hay riesgos espirituales con la borrachera, con el vicio. No nada más recuerda la borrachera. Hoy no nada más la gente se envicia con el licor, se envicia con un cigarro, se envicia con una droga, se envicia con muchas cosas. Y cuando nos desvían de la atención, nos desvían de la cordura, eso trae consecuencias. Entonces, ya empezamos mal. El hombre más justo que fue nos muestra que es pecador, puede caer. Y que cualquier cosa que Dios nos ha dado, la gente dice, bueno, oye, pues que Dios no hizo las uvas, claro que las hizo. Y las hizo así para que funcionaran así. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? Que debemos tener cuidado. Precisamente nos enseña esto para que tengamos cuidado. ¿Se comería usted una fruta que mata? ¿Verdad que no? De igual manera, se embriagaría, se tomaría un vinito sabiendo que lo va a embriagar, no. Es eso lo que nos está advirtiendo la palabra del Señor. Ahora, su hijo. ¿Qué esperábamos de los hijos de Noé? Que fueran buenos, ¿verdad? ¿Y qué encontramos en la Escritura? Dios nos tuvo que poner en la Escritura aquí esto, mira, los hijos que habían de nacer no son buenos. Para que la Escritura tenga razón en decir, busqué entre los hombres y no hallé uno que hiciera el bien. No hay justo ni aún uno. No hay ninguno que busque a Dios. Déjeme darle una idea después. Al final de todas las genealogías, cuando llega a los padres de Abraham, ya pasaron muchos años, pero todavía vivía Sem, ¿sí? El abuelo, y vivía Taré, que sería el abuelo de Abraham. Pero Taré era idólatra. ¿Se imagina? Sem conoció a Noé, pasó el arca, de ahí viene la descendencia, pero su nieto o su descendiente, Taré, era idólatra. Es decir, mi hermano, usted no puede asegurar que sus nietos van a ser cristianos. ¿Sabía eso? Es más, no podemos garantizar que nuestros hijos sigan en el Evangelio. Queremos que sigan en el Evangelio. Y estamos luchando por ello, pero todavía no sabemos si nuestros nietos la van a hacer. ¿Sabe por qué? Porque el hombre es pecador y es lo que debemos entender y lo que nos está mostrando aquí. ¿Sí?
Podemos ser buenos cristianos y nuestros hijos no serlos. Y nuestros nietos, ser unos impíos que no conocen nada de Dios. Cam parece haber sido un hombre malo. Cam, el que vio la desnudez de su padre, parece haber sido un hombre malo y probablemente se alegró de encontrar a su padre en una situación impropia. Es decir, dijo, aquí ahorita me voy a burlar del que no debía burlarse, hermano. Porque era Noé, mi hermano. Era Noé, era el abuelo Noé. Más tarde en la cultura cananita, los descendientes de Canaán, o sea, de este hombre, Canaán sería el hijo o el nieto de él, y toda su descendencia, que formarían a los cananitas. Estos practicaban el culto a la fertilidad, donde los hijos eran sacrificados y donde a través de actos de desenfreno sexual se pretendía adorar a la divinidad. Al mismo tiempo, los ancianos eran abandonados a su suerte por ser improductivos y una carga económica a la generación siguiente. La descendencia de Cam fue una descendencia que podríamos llamarla escarnecedora. La actitud que tuvo este hombre Cam hacia su padre fue una actitud escarnecedora. El Salmo 1 dice que son bienaventurados los que no se han sentado en silla de escarnecedores. ¿Quién es un escarnecedor? Uno que se burla. Uno que anda burlándose, que anda escarneciendo a los demás. Porque habla de un corazón que es impío, un corazón que está corrupto en su corazón. ¿Sí? Vemos la diferencia de los otros dos hijos, de Sem, de Jafet, o hijos que mantienen respeto y decencia y tratan con dignidad a su padre. ¿Cómo estaba el padre de ellos? Borracho. ¿Lo podían juzgar por borracho? Lo pudieron juzgar, no lo hicieron. ¿Qué es lo que hace un buen hijo y un hijo que tiene un buen corazón? Cubre la desnudez de su padre. No quisieron ver la desnudez. Se pone a pensar eso. ¿Qué trato tan cuidadoso tuvieron con su padre en una condición, que ellos se dieron cuenta de la condición de su padre, borracho? ¿Y qué hicieron? Lo cubrieron. Ese es el corazón de una persona que ama. Ese es el corazón de una persona que honra. Es un corazón que honra a sus padres y que honra a los demás. Ese es el corazón que Dios espera de las generaciones, pero que no tienen. Por eso dice Primera de Pedro que la multitud, dice, el amor cubrirá multitud de faltas. Eran hombres que amaban a su padre. La bendición de Dios va a venir sobre hombres y mujeres que honran a sus padres, pero la maldición vendrá sobre hombres que no honran a sus padres. Por eso dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen y seas de larga vida en esta tierra. No habla de la vida eterna, habla de esta tierra. La honra a los padres es un privilegio, no importando cómo sean ellos. Tal vez tú le conozcas sus debilidades. Los que somos hijos conocemos las debilidades de nuestros padres. Nuestros padres a veces cometen errores. Le aseguro que usted, si le pongo una lista de errores que tienen sus padres, la hacen. Pero Dios no nos llamó a juzgar a nuestros padres y a contárselo a los demás. Dios nos llamó aquí a cubrir al que debemos honrar. A nuestras autoridades, a nuestros maestros, fíjese, a nuestros ministros, honrarnos unos a los otros. No estamos para descubrir nuestras desnudeces, nuestras maldades, nuestros defectos. Estamos para cubrirnos unos con otros con respeto. Sí, cometiste un error, mi hermano, pero ¿sabes una cosa? Yo me voy a voltear así y te voy a cubrir. Porque sé que esto te da vergüenza. Esto te causa vergüenza. Eres mi hermano, eres justo. Y aunque fuera una persona perversa, cuando debo honrar a alguien, lo debo honrar. Es alguna actitud, hermano, cristiana.
Y es lo que empezamos a ver, hermano. En el hombre y en el ser humano, en el corazón del hombre no hay respeto por sus padres. Los hombres están perdiendo el respeto por los ancianos, están perdiendo el respeto por sus mayores, por sus superiores. A los superiores la Biblia nos enseña que se les debe respetar. La honra, hermano, es algo que debe estar en el corazón del hombre. Pero a partir de aquí nos muestra cómo el pecado empieza a embargar. Y nos muestra entonces que los hijos no siempre van a ser igual que los padres. Por eso los hijos necesitan el Evangelio. Y entonces pueda transmitirse el Evangelio a la siguiente generación. Nuestra responsabilidad no es con nuestros nietos, sino con nuestros hijos. Por eso dice, a tus hijos les repetirás las palabras, se las dirás, los criarás, los formarás. Y cuando formes a tus hijos, ellos van a tener la responsabilidad de transmitirle ese mensaje a sus hijos. Oiga, Irán, Irak, esos lugares, hermano, allá fueron apóstoles a predicar el Evangelio. África, fueron apóstoles a predicar el Evangelio. Asia, ahí estuvo Pablo. En Atenas estuvo Pablo, estuvo en muchas islas, estuvo Pablo. Se levantaron iglesias. En Éfeso se levantaron iglesias. ¿Dónde están esas iglesias en este tiempo? No garantiza nada en nuestras generaciones, porque lo que nos muestra la palabra es que lo que hay en el corazón del hombre, hay pecado. Heredamos, mi hermano, naturalmente no heredamos evangelio. No heredamos simiente buena, heredamos simiente mala. Entendamos, hermano, tengamos claro que el evangelio que nos enseña la Escritura es que somos pecadores y que lo que heredamos a nuestros hijos es pecado. Así que, porque nuestros hijos son pecadores, necesitan a Cristo. Así de bonitos como sean nuestros hijos. Así tiernos como son pecadores y necesitan a Cristo. Amén. Muy bien. Babel. Babel se convierte en un acto de rebelión. Espiritualmente, Babel es un acto de rebelión. Es un acto de orgullo y rebelión de los hombres que no obedecieron la instrucción divina de llenar la tierra. Dios le dijo a Noé, Noé, salgan del arca tú y todos los animales y que llenen la tierra. Pero ¿qué pasó cuando bajaron del monte Ararat, de donde descendió el arca? Dice que llegaron a la llanura de Sinar y todos los hombres ahí, los hijos de Set, de Sem, de Jafet, se multiplicaron, eran muchos, pero todos estaban juntitos porque todos hablaban el mismo idioma. ¿Dios qué les dijo? Vayan y llenen la tierra, es decir, no estén juntos, dispérsense. ¿Qué les dijo? Dispérsense. ¿Y qué hicieron ellos? Se quedaron juntos. Pero no se quedaron juntos para bien, se quedaron juntos para mal, porque eran orgullosos. Y se quisieron hacer un nombre, y por eso construyeron la torre, dice, para llegar al cielo. Quisieron ganarle a Dios. Y si viniera un diluvio, librarse ahí, o por lo menos decir, nosotros podemos llegar al cielo y nos vamos a hacer un nombre y va a ser nuestro legado. Algunos piensan que ahí había idolatría. El mismo, ahorita vamos a hablar de Nimrod, el mismo Nimrod se hizo pasar casi como Dios y quiso ser adorado en esa misma ciudad. Hubo un acto de orgullo y rebelión de los hombres. Así que todos los descendientes de Noé, ¿cómo se convirtieron? Se convirtieron en hombres perversos, en hombres idólatras, en hombres que no honraban a Dios y en hombres que no obedecieron la instrucción divina de ir y llenar toda la tierra. ¿Cuál fue la orden divina? Llenar la tierra. La orden divina fue, vayan. Diga, vayan. ¿Cuál fue la orden divina? ¿Cuál es la orden divina? Mi hermano, ¿cuál es la orden divina en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la orden divina? Vayan. No se queden en la iglesia. Si lo aplico para nosotros, hermano, no nos quedemos aquí en la iglesia, sino vayan. Vayan. Sí. La misma lengua permite la unidad y la cooperación. ¿Sí? Por eso es que esta mala intención del hombre y acomodamiento, no es malo hablar el mismo lenguaje, pero ellos estaban tan acomodados a estar juntos y habían adquirido orgullo que no estaban obedeciendo a Dios. Fue un acto de rebelión. Y los hombres estaban levantando el cuello y se estaban haciendo orgullosos. ¿Sí?
Por eso, hermano, el Pentecostés nos demuestra que para Dios el lenguaje no es un impedimento para hacer su obra. En el libro de Génesis está Babel, que hay un solo lenguaje y todos los confunde. Para Dios confundir es fácil el lenguaje. Y se inventaron nuevos lenguajes. Fue una obra divina, sobrenatural, milagrosa. Y en el Pentecostés, ¿qué tuvo que ver ahí? Lenguajes. Como había una libertad de decir, bueno, ahora ¿cómo le vamos a hacer con el evangelio? Si tenemos que llevar el evangelio a todas las naciones. Dios le dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero todas las naciones hablan diferentes idiomas. ¿Cómo le vamos a hacer? Para Dios no es un problema el lenguaje. Y descendió el Espíritu Santo y se le repartieron a los discípulos lenguas de fuego. Y cada uno hablaba como el Espíritu les daba que hablaran. Y cada uno, dice, los oían a oír la gente de toda nación, del Ponto, de Galacia, de Frigia, de un montón de lugares que hablaban diferentes idiomas, unidos ahí, empezaron a escuchar el mensaje de Dios. Dice, en su propia lengua. Porque para Dios, hermano, el lenguaje no es un problema. La lengua no es un problema. Por eso, hermano, el don de lenguas es un don del Espíritu Santo y tiene sentido. Hablar en lenguas, orar en lenguas y el lenguaje del Espíritu en lenguas, hermano, creemos, las iglesias pentecostales, es un don del Espíritu Santo. Racionalizamos mucho cuando bíblicamente, hermano, el lenguaje es un don de Dios. Aún, hermano, el lenguaje angelical que Dios le da para orar es un don de Dios. Así que si usted está en contra de las lenguas, déjeme decirle que la Biblia justifica las lenguas. Los pentecostales creemos en las lenguas, en el don de lenguas, y no nada más como don de lenguas, sino como señal del bautismo del Espíritu Santo. No está loco ni está irracional, es racional, es lógico. A Dios no tiene ningún problema por meternos un lenguaje. Dios puede usarle a usted y hablarle un lenguaje que usted no conoce, pero que alguien lo va a entender. Dios puede usar su lengua, no es una irracionalidad. Es la obra de Dios, porque el lenguaje es obra de Dios. No fue obra del diablo, no fue obra humana, es obra divina. El Pentecostés nos muestra que el lenguaje no es un impedimento para Dios, es un medio para hacer su obra. En Babel fue confundir para que Dios hiciera su obra de llenar la tierra. Pentecostés fue un medio para poder dispersar el evangelio. Un mismo lenguaje, un mismo mensaje en muchas lenguas para todas las naciones. Amén. Amén. El tercer aspecto espiritual es Nimrod. Génesis 10. Vea Génesis 10. Con él concluyo el día de hoy. Génesis 10, versículo 8 dice así. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calné en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Hasta ahí. Nimrod dice ahí que fundó ciudades. ¿Dónde? En la llanura de Sinar, en donde estaban los hombres. ¿Quién es el que posiblemente fue líder en Babel? Este fue un hombre grande. Fue reconocido, ¿por qué? Porque era, dice, fuerte cazador. Recuerde que la relación entre Dios y los animales, ¿cuál iba a ser? De temor. Y entonces cambió la relación entre los animales y el hombre. Seguramente había bestias del campo fuertes que los hombres tenían que combatir. Y Nimrod se convirtió en un gran cazador de ellos. Por lo cual era admirado por su valentía, por su fortaleza en contra de esos animales. Y posiblemente no nada más los mataba, sino que se los comía. Y se volvió un líder extraordinario, pero rebelde. Se convierte en líder, funda ciudades, y no nada más funda ciudades. Cuando Dios hace que se distribuyan en toda la tierra, que se vayan por toda la tierra, Dios distribuye porque Dios lo hace. Dios se salta la autoridad de Nimrod porque Dios es el que gobierna, no Nimrod.
o cualquier persona que hubiera ahí. Los hombres tienen que salir en diferentes lenguajes y Dios reparte la tierra, porque Dios es el que reparte la tierra. Hechos capítulo 17, 26 dice que Dios establece los límites de la habitación de todo linaje de los hombres, haciendo referencia al tiempo cuando posiblemente ahí en Babel los hombres salieron con una instrucción divina de poblar ciertas regiones de la tierra. Por lo cual en el capítulo 10, cuando habla de la descendencia de Sem, uno de sus hijos, Eber, que es el padre de los hebreos, tiene un hijo que le pone de nombre Peleg, que significa división, porque Dios ahí en ese tiempo dividió la tierra, que seguramente fue cuando los hombres poblaron toda la tierra. Cuando los hijos de Cus, el hijo de Cus, Misraim, llegó a Egipto y funda Egipto. Algunos historiadores no encuentran eso, pero se entiende, hermano, han encontrado y han demostrado que más o menos el tiempo en donde Peleg vivió fue el tiempo en donde se funda Egipto, se funda Grecia y se funda Babilonia. Porque fue el tiempo cuando la tierra fue distribuida por Dios. Y Dios le dijo, tú vas para allá, este es tu límite de tu habitación. A ti te toca vivir aquí, a ti te toca vivir aquí, a ti te toca vivir allá. Pero Nimrod se rebeló. El nombre Nimrod significa rebelde. Y lo que hizo Nimrod no nada más se fue a donde le correspondía. Él había fundado Babel. Babel fue un acto de rebelión. La torre de Babel fue un acto de rebelión en contra de Dios. Pero Dios distribuye, confunde las lenguas y los va. Pero no se cansó ahí Nimrod, sino ahora fue a invadir. Porque no nada más fue a fundar ciudades, estableció ejército e invadió los límites de la habitación de sus hermanos. Por eso se convierte en el rebelde, Nimrod. Era un tipo del anticristo, un hombre que quiere unir, pero un hombre que se rebela en contra de Dios. Es un hombre, hermano, que es perverso y que nos muestra que los hombres son perversos. Y de ahí, hermano, la historia de la humanidad está repleta de invasiones, está repleta de invadir el derecho ajeno, de acabarnos unos con otros. Y las fronteras tal vez son válidas porque Dios distribuyó la tierra. Pero empiezan los problemas, hermano, en todos los niveles, porque el hombre es pecador. Mi hermano, usted y yo somos pecadores, pero redimidos por la gracia de Dios. Y el libro de Génesis nos está mostrando de dónde venimos y cuál es lo que hay dentro del hombre. ¿Sí? Y somos pecadores, pero por eso necesitamos a Cristo. Aquí nos muestra, hermano, que definitivamente, porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Y hermano, todo lo que sucede aún en la política, en las fronteras, los muros que levanten o los muros que tiren, ¿sí? Todo tiene que ver, hermano, con la distribución de la tierra. Hay quienes respetan y quienes no respetan. Hay quienes tienen interés en el petróleo de alguien y en el petróleo del otro. Y por eso se dan las guerras. Y Jesús dijo, ¿dónde están las guerras? En el corazón del hombre. Ahí nacen las guerras, ahí nacen los pleitos, ahí nacen los intereses. Yo quiero lo que tú tienes, yo te voy a invadir, yo voy a acabar contigo. Eso es el corazón del hombre. Y si no lo vemos en el punto de la política, lo vemos en las familias. Los vemos en las familias. Yo quiero quedarme con la herencia del abuelo. Y eran una gran familia, hermano, y muere el abuelo y se dividen las familias. Y es triste la situación que se vive en el hombre, pero no entre usted como cristiano. Hoy yo lo llamo, hermano, a reflexionar y saber que somos una nueva generación, que tenemos a Cristo. La iglesia, hermano, tiene otra perspectiva. Nuestras reglas y nuestras leyes no están fundadas en los principios del mundo, porque el principio del mundo, hermano, somos seres humanos pecadores, que vamos a vivir bajo estos principios de sobrevive el más fuerte. Aquí no sobrevive el más fuerte. Aquí estamos todos para servir a Cristo. Somos su cuerpo, somos su iglesia. Nos necesitamos unos a otros. Aquí vivimos por la palabra y para la palabra de Dios. Aquí vivimos el evangelio. Aquí, hermano, nosotros miramos a Cristo y andamos con Él.
Miramos que Él no vino para poder establecer un reino y acabar con un reino del mundo desde el punto de vista político. Él vino a establecer su reino que no es de este mundo, muriendo en una cruz, dando su vida en rescate por cada uno de nosotros. Y su reino ahora está presente. En su reino, hermano, hay milagros. En su reino hay prodigios. En su reino los demonios huyen. En su reino, hermano, Él reparte. Él da a los pobres. Y Él ascendió a los cielos y descendió y dio dones a los hombres. Y Dios nos ha puesto como ministros a los pastores. Dios ha puesto ministros a los evangelistas, a los maestros, a los apóstoles, a los profetas. Dios dejó su palabra. ¿Para qué? Para darnos una nueva perspectiva de la vida sobre la cual vivamos en este siglo. Que ya vivieron muchos en su siglo, pero hoy que somos la generación de esta tierra, Dios nos llama a vivir por el Evangelio y para el Evangelio. Si usted no ha aceptado a Cristo, acéptelo. No se vaya con el mundo. No siga a Nimrod. No siga al mundo, el sistema del mundo y sus ofrecimientos, sus conquistas. Siga a Cristo. Aquel que camina con pies descalzos o guarachitos, aquel que es sencillo, pero que tiene poder, aquel que viene del cielo, no es aquel que desciende de la tierra con una semilla pecaminosa, sino siga al Cristo de la gloria, aquel que descendió del cielo, que murió, que resucitó y que volverá por segunda vez, aquel que hizo descender el Espíritu Santo sobre nosotros y que ahora nos da una nueva perspectiva del lenguaje, de que es ir a todas las naciones y predicar este mismo evangelio y darle la noticia de que no tiene que seguir viviendo igual, que hay esperanza para el hombre, hay esperanza. Lo único que vemos aquí es un hombre que va en decadencia, pero cuando Cristo se levanta, vemos una iglesia que va para arriba. Póngase de pie. Le voy a invitar a que venga un tiempo a hacer altar con el Señor. Y hago un llamado a usted como iglesia. Dios nos ha dado una directriz. Se la dio a los discípulos y la obedecieron. Pero les dijo, quédense en Jerusalén hasta que haya descendido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y descendió en forma de lenguas. Y lo que se oyó ahí fueron muchos lenguajes. Así en Babel se oyeron muchas lenguas hablando, pero se confundieron. Pero ahora el lenguaje del Pentecostés no confunde, sino llama al pecador a Cristo, lo llama hacia Él. Yo lo invito a que venga y le pida, Señor, ayúdame a conocer a Cristo, ayúdame a conocer al Espíritu Santo. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo venga a mí. Hermano, yo lo voy a invitar a que venga a pedirle al Espíritu Santo. Si hoy dice, bueno, ¿a qué le voy a pedir a Dios hoy? Hermano, venga a pedirle al Espíritu Santo. Entréguele sus labios, entrégale su lengua. ¿Hay deseo en usted de alcanzar a alguien, de alcanzar a las almas para Cristo? Hablar el lenguaje de Dios. Venga, busque y pídaselo. Dios dio esta directriz. Van a llevar el Evangelio, pero primero deben esperar a que descienda sobre ustedes el Espíritu Santo. La gracia que el Espíritu Santo le da para poder hablarle a las personas en su lenguaje que entienda. La gracia que Dios le da para poder hablarle a las personas al corazón, para poder alcanzarlos verdaderamente para Cristo. Porque este no es un sistema del mundo y una religión. El Evangelio es vida, la vida de Dios. No es una vida común, no es la vida de hombres aparentemente buenos. El Evangelio transforma verdaderamente la vida del hombre. Sobrepasa la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Nos hace nuevas criaturas. El Evangelio dice, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Señor, venimos ante ti, Señor mi Dios. Necesitamos, Señor, de ti, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu poder, necesitamos de tu Espíritu, Señor. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene y llene nuestra vida, Señor. Y que, Padre eterno, hoy nuestra vida, Señor, no sea como la de esos hombres perversos, Señor,
Queremos, Señor, mi Dios, comunicar tu evangelio como debe comunicarse. Que nuestros hijos, Señor, escuchen, Señor, de nosotros, Dios, un evangelio, Señor, no adulterado. Que escuchen un evangelio que les va a cambiar, que les va a transformar y que va a bendecirlos a ellos y a sus generaciones. Ayúdanos, Señor. No sabemos cuántas generaciones más haya antes de tu venida, pero hoy tu llamado es ir y llevar tu evangelio. Rogamos que el poder del Espíritu Santo nos llene, que, Señor, nuestras oraciones se llenen de tu poder, que el Pentecostés se haga una realidad a nuestra vida, a la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú eres el Dios, tú eres Dios, tú eres el que da la directriz, el que da, Señor, la dirección, a quien obedecemos. Danos un corazón, el corazón de Cristo. No queremos, Señor, un corazón descuidado que nos lleve al vicio. No queremos, Señor, mi Dios, un corazón que deshonre como el de Cam. No queremos, Señor, un corazón rebelde como el de Nimrod. Queremos, Señor, el corazón de Cristo, el corazón de Cristo, aquello que produce el Espíritu Santo. Somos descendientes de estos hombres, somos descendientes, tenemos esa semilla, Señor, del pecado. Por eso venimos a ti por un nuevo nacimiento, venimos a ti por una nueva naturaleza, una nueva vida, Señor. Tú eres dador de vida, tu Espíritu Santo, que produce vida en nosotros, que produce vida en nosotros, que transforma nuestro hablar, que transforma nuestras intenciones, nuestras motivaciones, nuestro corazón. Te adoramos, Señor, te adoramos.